tema, que es que son los paraísos fiscales. La evasión fiscal nos menciona que no es ningún secreto que absolutamente nadie experimenta una grata sensación, ¿no? Una sensación de felicidad al momento de pagar impuestos. Es por eso la evasión de impuestos es una actividad ilícita y habitualmente está contemplada como delito o como infracción administrativa en la mayoría de los ordenamientos. Es decir, es un acto ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos, ¿no? Asimismo, se ha observado en Bolivia, ¿no? Se ha ido evidenciando un incremento, como habíamos mencionado anteriormente, en las recaudaciones tributarias, ¿no? Vimos un cuadro donde había desde la gestión 2012, la manera de cómo vimos un aumento en las recaudaciones, ¿no? En esta gestión, entre la gestión 2012 y 2013, en el tema de recaudaciones, incrementó en el 23%. Asimismo, ¿no? En la gestión 2014 fue incrementándose en el 13%. Todo este tema de incremento en la recaudación tributaria también se debe a la mayor recaudación por conceptos del IDH, ¿no? Que es el impuesto a los hidrocarburos. Y también otro impuesto muy importante que genera recaudación de impuestos es el impuesto a las utilidades de empresas, ¿no? También como segundo lugar, existe el dinamismo en la economía producido en los últimos años. Esto ocasionó una mejoría también en la recaudación por la mayor renta interna en el país. Este aumento, asimismo, en los precios de los minerales ayudó a que las exportaciones crezcan en estos últimos años. Y es por eso también que se elevaron las recaudaciones, ¿no? A pesar de todos estos avances que hubo y que todavía existe, ¿no? Un gran nivel de evasión fiscal. Recientemente se hizo un estudio de Tax Justice Network y se realizó la clasificación de la evasión total de los países, ¿no? Este estudio hizo un análisis de 145 países, donde Bolivia se encontraba dentro del número 59, ¿no? Nuestro país es considerado como uno de los países de mayor evasión fiscal en Latinoamérica. Y según otros estudios, se estima que Bolivia pierde más de 3 millones de dólares debido a la evasión fiscal, ¿no? Un concepto, de acuerdo a la literatura económica, nos dice que la evasión fiscal es aplicada con una acción ilegal realizada por contribuyentes para reducir de manera total o parcial su pago de obligaciones tributarias. La evasión tributaria constituye una función inversa de los mecanismos de fiscalización. La carga impositiva es el grado de conciencia tributaria. Esto significa que cuando la administración ejerce esa función a través de un mayor control en el pago de impuestos, es decir, realizando operativos, controlando la emisión de notas fiscales que anteriormente habíamos visto, fiscalizando de maneras puntuales y controlando de acuerdo a las normativas y de acuerdo a los otros mecanismos de control, es que la evasión disminuye y viceversa, ¿no? Entonces, eso tiene una gran afección para que la evasión fiscal pueda aumentar o disminuir. Otro factor
La carga tributaria nos dice que es el peso de los impuestos que son soportados por las personas naturales o jurídicas, en este caso los sujetos pasivos o contribuyentes. Es decir, cuando la carga es elevada, ¿no? Existe una tendencia a no pagar impuestos, ¿no? Como vemos en este comentario, dice que obviamente no nadie experimenta una sensación de felicidad al momento de pagar impuestos, y más aún si la carga es elevada, ¿no? Ya que no vemos que por parte de la administración tributaria exista esa reciprocidad que se espera, ¿no? Entonces, el universo de los contribuyentes pues tiene esta tendencia, ¿no? A no pagar impuestos. Asimismo, de ello se desprende que a medida que se aumentan las alícuotas impositivas, se va reduciendo la cantidad de dinero que las personas están dispuestas a tributar, ¿no? Entonces, mientras más impuestos tengamos, más elevados sean las alícuotas, entonces el contribuyente no está dispuesto a pagar su tributo o a tributar, ¿no? Adicionalmente, también hay otros factores que influyen en el cumplimiento de este comportamiento de los contribuyentes, el riesgo, ¿no? Asimismo, el riesgo aumenta la probabilidad de inspección, la tasa de penalización, el nivel impositivo de un impuesto, y son determinantes al momento de decidir y evadir un impuesto. Y esto está sujeto al grado de aversión que tiene el riesgo del individuo, ¿no? Es decir, la decisión de pagar impuestos del contribuyente puede ser afectada por otros factores, puede ser como su ingreso o el grado de fiscalización por parte de la administración tributaria también, ¿no? Entonces, vemos que otro de los factores para que el contribuyente evada sus impuestos es en los pocos ingresos que percibe, y asimismo los controles permanentes por parte de la administración tributaria, ¿no? Buscando más recaudación de impuestos. Es por ello que los contribuyentes tienen distintas actitudes frente al riesgo, ¿no? Unos son neutros o indiferentes al riesgo y otros son amantes al riesgo, ¿no? Por eso es que por eso es que cometen la evasión fiscal, ¿no? La lucha de Bolivia contra la evasión fiscal, vemos que en este trabajo Servicio de Impuestos Nacionales aplica desde el año 2013 la nueva normativa tributaria que son mayor rigurosidad a los delitos de comercialización y falsificación de facturas, con una pena privativa de libertad de 2 a 6 años. Y establece sanciones progresivas hasta llegar a la clausura de los negocios que no emiten factura, ¿no? Entonces, eso habíamos visto en el tema de los ilícitos tributarios, en los anteriores temas, ¿no? Dentro de lo que son los ilícitos tributarios, las contravenciones, los delitos, ¿no? Es una lucha que está haciendo Bolivia mediante impuestos nacionales y su administración tributaria, ¿no? Para combatir la evasión fiscal, ¿no? Asimismo, hasta la fecha, el Servicio de Impuestos Nacionales realizó un total de 33.251 intervenciones, ¿no? Asimismo, Impuestos Nacionales, en la lucha contra la evasión fiscal, otorgó nuevas facilidades de pago para los contribuyentes que adeuden tributos al fisco, ¿no? Flexibilizando las condiciones para el pago en cuotas. Como habíamos observado anteriormente, ¿no? En esta lucha, el Servicio de Impuestos Nacionales ha ido analizando los porcentajes a pagar como cuotas iniciales, como boletas de garantía, y asimismo, digamos, ¿no? Reducir la tasa de interés para el pago de los tributos, ¿no? Y de esta manera se pueda tener mayor recaudación. Entonces, Impuestos ha ido flexibilizando con el transcurso de los tiempos sus normativas respecto a las facilidades de pago, ¿no?
que habíamos anteriormente expuesto y que es bastante importante, ya que si no se dan estas medidas para los contribuyentes y facilidades, ¿no? Entonces no se va a poder llegar al objetivo que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y seguir con su recaudación de impuestos, ¿no? Asimismo, en la gestión 2013, en relación a las medidas preventivas, 2.940 bienes fueron embargados, otros fueron hipotecados y anotados a nivel nacional, de los que 1.377 son inmuebles y 1.214 son vehículos y 349 son otros bienes que contribuyen de contribuyentes deudores. Entonces, de acuerdo a estas medidas preventivas, Impuestos Nacionales ha realizado, ¿no?, los embargos de estos bienes, ¿no? Asimismo, vemos la evasión fiscal internacional. Lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o menos posibilidades de defraudar. Entonces, vemos cómo actúa el contribuyente, ¿no? Unos no teniendo la obligación, ¿no?, de cumplir con sus tributos, no pagan. Y los que tendrán que pagar, ya que tienen ese espíritu, ¿no?, de cumplir con la normativa y con las leyes, y aunque tengan las menos posibilidades, entonces realizan sus pagos, ¿no? Asimismo, el creciente desarrollo de la economía mundial y del comercio internacional hacen que el fenómeno de evasión fiscal alcance límites internacionales, al igual que sucede en los supuestos de evasión fiscal interna. El resultado de los mecanismos de evasión utilizados por los contribuyentes atentan contra el principio de igualdad tributaria, ¿no?, que habíamos expuesto igual en anteriores temas, ¿no? ¿Y qué es un paraíso fiscal? En este análisis vemos que es un país o un territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior, ¿no? Los paraísos fiscales son países o territorios con baja o nula tributación. Entonces, la administración pública lucha con el fraude fiscal que suponen determinadas acciones en ellos, ¿no? Esto provoca que las distintas empresas, sociedades, establezcan sus domicilios fiscales y se beneficien, ¿no?, con estas ventajas fiscales de las que no podrán disfrutar en su país de origen, ¿no? ¿Y quiénes refugian su dinero en estos países fiscales? Los evasores fiscales, los narcotraficantes, los traficantes de armas, terroristas, también tenemos los políticos corruptos y miembros de organizaciones delictivas, ¿no? Vemos que todas estas personas también refugian este dinero. Los primeros son los evasores fiscales, ¿no? O sea, teniendo que pagar impuestos en su propio país por evadir esos impuestos, pues sacan el dinero de su país para que no sean pasibles de tributos en estos paraísos fiscales, ¿no? Y obviamente los demás, los narcotraficantes, traficantes de armas, pues por el tema de la ilegalidad de su dinero, ¿no? También son sacados estos dineros a estos paraísos fiscales para poder beneficiarse. Y vemos la incoherencia, ¿no?, de los paraísos fiscales, mientras que los ciudadanos y empresas que residen en ese país, ellos están obligados al pago de sus impuestos, como en cualquier parte del mundo, ¿no? En cambio, los extranjeros gozan en la mayoría de una exención total o al menos una reducción considerable de los impuestos que deben pagar, ¿no? Esto
es así siempre y cuando no realicen negocio dentro de ese país, ¿no? Entonces, vemos qué fácil es evadir impuestos, ¿no? Entonces, mientras ellos no realicen ningún negocio en estos paraísos fiscales, pues podrán evadir impuestos en sus países de origen, ¿no? Asimismo, tenemos lo que es el secreto bancario, que también afecta y va relacionado de la mano con lo que son los paraísos fiscales, ¿no? El secreto bancario, ¿qué es? Consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa de los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que perciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en su banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de cuentas de una persona, ¿no? El secreto bancario es una manifestación del derecho de intimidad de cada persona, ¿no? Ya sea de un contribuyente, una persona natural, ¿no? Es el derecho de intimidad que tiene, ¿no? Esta persona y también su patrimonio en el amparo de las operaciones financieras, ¿no? Asimismo, cualquier persona, como habíamos hecho referencia, podría solicitar información de las cuentas de los clientes y fácilmente pueden conocer, ¿no? El estado financiero de estas personas, ¿no? Es decir, que sin esta privacidad, los clientes bancarios estarían expuestos y también estarían bajo un control riguroso, ¿no? De quienes tengan esta información. Es por eso que existe, ¿no? Una tendencia global a eliminar el secreto bancario para evitar así la permanencia en estos paraísos fiscales. En Bolivia, según el artículo 472 y 473 de la Ley de Servicios Financieros, ya no existe el secreto bancario, pero sí existe la confidencialidad de la información, ¿no? Esto a efectos del artículo anteriormente mencionado, ¿ya? Donde sobre todo reserva el derecho y la confidencialidad. Ahí nos señala en este artículo, señala lo siguiente: las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, con entidades financieras, gozarán del derecho de reserva y confidencialidad. Cualquier información referida a estas operaciones será proporcionada al titular, a quien éste autorice o a quien lo represente legalmente. Además de los casos señalados en el artículo 473 de la presente Ley de Servicios Financieros, a su vez, este artículo señala que esta reserva y confidencialidad no rige cuando esta sea requerida por autoridades judiciales, ¿no? Y autoridades públicas que investiguen sobre delitos, corrupción, origen de fortunas, ganancias ilícitas, autoridades tributarias, la Unidad de Investigación Financiera y la ASFI, ¿no? Entonces aquí vemos que en Bolivia se ha cambiado el nombre, ¿no? Que ya no existe el secreto bancario, sino es la confidencialidad de la información. Pero esta información también está restringida, ¿no? No todos pueden acceder a ella, solamente el titular o apoderado en su defecto, ¿no? Entonces también tiene un límite, ¿no? Limita a ciertas administraciones o instituciones, están limitadas para el control o para tener información sobre estas cuotas. Vamos a ver un pequeño video de qué son los paraísos fiscales. Cada año, miles de millones de dólares van a pagar a los llamados paraísos fiscales, lugares donde el gran capital logra esconder enormes ganancias para no pagar la totalidad de impuestos que debería. Con eso se genera pobreza y desigualdad. Diversos estudios
estudios demuestran que la existencia de paraísos fiscales contribuye a generar enormes pérdidas para los países en desarrollo como los de América Latina. Pero la gente de a pie, ¿sabe qué es un paraíso fiscal? ¿Sabe usted lo que es un paraíso fiscal? No. No. Un paraíso fiscal, sí, la verdad que no he escuchado. No sé. No sé. ¿Eludir impuestos y refugiarse en un paraíso fiscal? Tampoco. Como vemos, muchos ignoran la existencia de estos mecanismos de fraude. Sin embargo, también existen ciudadanos que conocen con exactitud qué es un paraíso fiscal y cómo se usa para eludir el pago de impuestos. Sí, en Colombia sabemos mucho de eso. Donde se esconden capitales provenientes del narcotráfico, de negocios turbios. Es donde uno puede meter su dinero sin que nadie más que uno sepa. Es aquellos lugares donde no se pagan impuestos y donde pueden eludir las responsabilidades para el Estado. Lugares donde las multinacionales o donde la gente muy rica pone el dinero para huir de depositar en su país y no pagar los impuestos del propio país. Un lugar donde la gente puede aprovechar de no pagar taxas. Hombre, donde van los sinvergüenzas a meter el dinero negro. Es muy malo. Porque el Estado no podemos tener dinero. Well, it's somewhere you go to hide your money. You don't pay tax on clothes or... Un país donde no tienes impuestos y así puedes ahí mover todo dinero sin declarar nada al estado donde estás y poder ganar más dinero, que es lo que están haciendo las multinacionales. Existen diversas formas de denominar a un paraíso fiscal. Algunos los llaman jurisdicciones secretas. También hay quienes prefieren no llamarlos paraísos fiscales, sino más bien cloacas fiscales, haciendo alusión a su naturaleza de negocio sucio. Es un lugar en el cual las personas pueden hacer transacciones financieras sin pagar impuestos, sin tener registros de sus cuentas, de sus nombres, sin tener que exponer información que en otros países, en cambio, tuvieran que hacerlo ante distintas autoridades de regulación o tributarias. El objeto es la evasión fiscal y el objeto de la evasión fiscal porque la forma de operación de la banca ha cambiado. Su propia plata se la presta. O sea, tú depositas en el Banco Continental, el Banco Continental lo deposita en Gran Caimán y luego toma prestado de su banco en Gran Caimán de regreso al Perú. El banco de esta manera no tiene utilidades en el Perú. Entonces, no paga impuestos en el Perú, no paga impuestos en España, en el Banco de España, de Vizcaya. Ese esquema se llama round tripping, que es viaje redondo. Son viajes redondos de dinero. Nos queda claro lo fácil que es para los bancos ocultar sus ganancias en paraísos fiscales. Pero ¿cómo hacen las grandes empresas no financieras? Jorge, ¿cuál es el principal mecanismo que usan las transnacionales para sacar dinero del país y llevarlo a un paraíso fiscal? Bueno, son varios, pero yo diría que hoy el más importante es el de los precios de transferencia. La manipulación de los precios de transferencia, como anota Gaguero, es el principal mecanismo para encubrir utilidades y llevarlas a paraísos fiscales. Esto se hace entre empresas de un mismo grupo económico y consiste en que una transnacional que opera en determinado país realiza operaciones de compra-venta con sus filiales de otros países, sobrevaluando y subvaluando precios según convenga. Prácticas como estas ocasionan pérdidas multimillonarias a muchos estados. Una organización británica, ChristianAid, encontró en un informe que los países en desarrollo pierden 160.000 millones de dólares por falsificación de factura y manipulación de precios de transferencia, lo que equivale a 1.5 veces de ayuda oficial al desarrollo. De acuerdo a una investigación de Global Financial Integrity, un grupo de expertos con sede en Washington, Estados Unidos, los países en desarrollo perdieron de forma anual en el periodo 2000-2008 entre 725.000 millones de dólares y 810.000 millones de dólares. Y gran parte de esa cifra corresponde a América Latina. México y Venezuela se encuentran entre los 10 primeros países que perdieron a causa de los flujos financieros ilícitos. En contrario a lo que dicen los gobiernos de los países desarrollados,
La gran parte de flujos financieros ilícitos corresponde a actividad comercial, no a corrupción ni actividad criminal. Esos flujos, ese dinero, está escondido en paraísos fiscales. Cuando uno escucha la crudeza de estos datos, no puede dejar de preguntarse si es que hay alguna manera de sacarle la vuelta a estas verdaderas cloacas fiscales. En el marco de UNASUR, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar que estos flujos salgan de los países o por lo menos regresen a los países? Si la UNASUR empieza a generar alternativas a la especulación, como son grandes proyectos productivos, los ferrocarriles del sur, el oleoducto del sur, el gasoducto del sur, el sistema petroquímico, etcétera, vas a generar una alternativa de rentabilidad productiva al capital y no únicamente las rentabilidades especulativas donde los paraísos fiscales tienen ventaja competitiva. Según datos de Naciones Unidas, se necesitan 44.000 millones de dólares para erradicar la pobreza y el hambre en el mundo. Lo paradójico es que este monto es apenas el 0.5% de los depósitos de capitales privados en cuentas bancarias en paraísos fiscales. La mayoría producto de evasión fiscal, corrupción o especulación. A propósito de la crisis económica mundial, los líderes del Grupo de los 20, conocido como G20, que reúne a los países más poderosos del globo, han hecho muchos anuncios en cada una de sus cumbres sobre la necesidad de eliminar los paraísos fiscales. Pero hasta ahora no hay nada en concreto. Países como Ecuador han tomado unilateralmente medidas para hacer más difícil la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. Pero sin duda, este problema debe ser abordado por el conjunto de los países reunidos en el seno de las Naciones Unidas. Desde que en 1934 Suiza decretó el secreto bancario para sus clientes extranjeros, se han creado muchos paraísos fiscales, varios de ellos en el hemisferio americano. ¿Y qué paraísos fiscales más conocidos hay en este momento operando? ¿En qué hemisferio? Aquí en América, Estados Unidos es... Los del Caribe, ¿no? O sea, Caimán, ese es uno. Panamá, aunque Panamá ha hecho ciertos giros, pero Panamá es un paraíso fiscal. Y Uruguay. Aunque Uruguay también ha hecho ciertos giros, pero Uruguay... ese es el paraíso fiscal de los argentinos. Panamá es el paraíso fiscal de los colombianos, pero es el paraíso fiscal de los sudamericanos en general. Y por supuesto las Islas Caimán son el paraíso fiscal de todo el mundo. Pero ¿qué hacer para acabar con los paraísos fiscales si sabemos que no hay voluntad política suficiente? Muchas organizaciones sociales y redes de la sociedad civil de África, América Latina, Asia y Europa están uniendo esfuerzos y han lanzado la campaña No a los paraísos fiscales para poner fin a este saqueo. Una de las acciones mínimas que todos podemos tomar contra los paraísos fiscales se puede hacer desde una computadora, entrando al portal electrónico de la campaña internacional No a los paraísos fiscales. Ahí encontraremos una aplicación para dirigir una carta a los líderes mundiales del G20, exigiendo que acaben con estos territorios de oscuridad financiera. Aún falta mucho para que los paraísos fiscales se acaben y la plata que se esconde ahí pase a pagar los impuestos que financien educación, salud o seguridad social. Es así que vemos, ¿no?, en este pequeño video ilustrativo de que quiénes son los evasores fiscales, ¿no?, que hay, que utilizando estos paraísos fiscales ya están evadiendo los impuestos, ¿no? Asimismo vemos en el análisis realizado en este video, los que mayor evasión fiscal cometen son negocios lícitos, ¿no? Son muchos negocios mediante transacciones que hacen, cometen la evasión fiscal, ¿no?, en el país, causando daños económicos bastante elevados, ¿no? Esta evasión de impuestos provoca, ¿no?, la poca inversión en salud, en educación, cosa que actualmente está afectando. También anteriormente habíamos analizado y en el video nos menciona de que las personas también que refugian su dinero en estos paraísos
también son provenientes de actividades ilícitas, ¿no? Como habíamos mencionado, son de narcotraficantes, traficantes de armas, terroristas y, bueno, también los políticos corruptos y todas aquellas personas que realizan, ¿no? Negocios ilícitos y necesitan guardar su dinero sin ningún pago o tributo, ¿no? Entonces, estos paraísos fiscales son un daño económico, ¿no? Tanto a nuestro país como al mundo entero, ¿no? Son los donde esconden los capitales. Asimismo, podemos ver qué particularidad tienen estos paraísos fiscales, ¿no? En estos paraísos fiscales, los datos personales de los clientes no aparecen en los registros públicos, es por eso que hay tanta evasión de impuestos, ¿no? Ya que hay esa facilidad para que el cliente, como no aparece en sus registros, entonces ellos tienen esa facilidad para hacer sus traspasos de capitales a estos paraísos fiscales. Asimismo, otra peculiaridad es el secreto bancario que habíamos visto, ¿no? Que es absoluto o muy fuerte y solo suelen revelar estos datos ante una orden judicial o bien ante sospecha o de casos de terrorismo y narcotráfico, ¿no? Siempre y cuando hubiese alguna denuncia al respecto o una orden judicial. Asimismo, otra peculiaridad es no firman tratados con países que impliquen un intercambio de datos bancarios o fiscales, ¿no? Y también vimos en el video que menciona, ¿no? Que muchos países no tienen ningún tratado con estos paraísos fiscales, por eso que no hay el control respectivo ni pago de estos impuestos, ¿no? Entonces, por eso es que hay una gran evasión fiscal. Asimismo, tienen una enorme oferta de servicios legales y financieros. Y de las características que tienen estos paraísos son la fiscalidad nula o reducida, la laxa normativa financiera. También son sistemas con un sistema dual y tienen un gobierno un autogobierno suficiente, ¿no? Entonces, las principales características de los países fiscales son la tributación nula o muy reducida, ¿no? Entonces, no existe para los inversores extranjeros para que cumplan determinados requisitos. Entonces tienen una tributación análoga, ¿no? Al impuesto a la renta. Es decir, asimismo también no tienen impuestos a las sociedades y el impuesto de la renta de no residentes, ¿no? Entonces, o algunos tipos de impuestos que son aplicables, pero son muy bajos, ¿no? Es decir, que en el primer reclamo para atraer capitales, los clientes de estos paraísos fiscales buscan tributar lo menos posible, ¿no? Que lo que tributarían en sus países de origen. Esta cuestión es la principal y en el debate entre los defensores y los detractores, ¿no? Asimismo, la laxa normativa financiera, es decir, que tiene una normativa fiscal muy flexible, ¿no? Es decir, prácticamente está permitido hacer cualquier cosa, desde la creación de empresa hasta el secreto bancario. Este punto de secreto bancario es el límite que transformaría un territorio de baja tributación en un paraíso fiscal, ¿no? Esa es otra de las características de los paraísos fiscales por la cual las personas o contribuyentes evaden impuestos, ¿no? Asimismo, también otra de las características de los paraísos fiscales es que existe un sistema normativo dual, ¿no? Es decir, coexisten diferentes normativas para inversores extranjeros y para residentes. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Mientras que los nacionales o
personas del lugar tienen que pagar impuestos, los no nacionales o extranjeros están prácticamente exentos, ¿no? Esto es posible debido a que al tipo de territorio que generalmente se constituye como paraíso fiscal en lugares con muy pocos habitantes, ¿no? Así que se da esta situación, ¿no? Por el sistema dual que tienen estos paraísos fiscales. Así también, otra de las características es que tienen un autogobierno suficiente. Y este autogobierno es autosuficiente como para poder decidir su propia política fiscal, ¿no? Aunque muchos están protegidos y amparados por países desarrollados como Gran Bretaña, Estados Unidos o la Unión Europea. Asimismo, no hay intercambios informativos y se contempla una normativa estricta sobre el secreto bancario, ¿no? Y también los propietarios de las sociedades no tienen que figurar en registros públicos y pueden estar representados por testaferros. Es por eso que en este escenario se da mucho la proliferación de las llamadas sociedades offshore. ¿Y qué son estas sociedades, no? Son sociedades mercantiles que generalmente con residencia en un país o territorio considerado un paraíso fiscal son fundadas por un no residente y que se constituyen a través de abogados y agentes acreditados en la jurisdicción específica o en ese paraíso fiscal. Y se encarga desde la redacción de los estatutos de las sociedades a su registro, ¿no? Y las características básicas de estas sociedades se constituyen en 48 horas por un importe mínimo. Son constituidas normalmente en territorios de baja o nula tributación, de acuerdo a las características del paraíso fiscal, por un no residente de dicho territorio y exentas al pago de impuestos, ¿no? Estos son constituidos por abogados o agentes acreditados en la jurisdicción y no operan económicamente en el país en que se domicilian, ¿no? Ahí vemos la finalidad clara de estas sociedades creadas para ahorrar en impuestos, ¿no? Pues normalmente solo tienen que hacer frente a una licencia. Tener dinero en un paraíso fiscal o crear una sociedad offshore no es ilegal. Lo que constituye el delito es la ilusión del pago de impuestos o la evasión fiscal, ¿no? ¿Y qué es la ilusión? Ilusión debemos entender que es una figura jurídica que permite al contribuyente tratar de evitar que se realice el hecho imponible, con la finalidad de no pagar los tributos o abaratar los costos tributarios, procurando por ello forzar algunas figuras jurídicas establecidas por ley, ¿no? Y algo de no creer, ¿no? En estos países, por ejemplo, tenemos un cuadro en este análisis. Por ejemplo, Liechtenstein tiene 35.000 habitantes. Entonces, este país tiene o muestra, ¿no? Estos depósitos de 110.000 millones de dólares, ¿no? Frente a sus habitantes, ¿no? Vemos que tiene pocos habitantes con la capacidad de depósito que tiene, ¿no? Lo mismo que las Islas Caimán, vemos que tiene pocos habitantes, tiene un número elevado de bancos, 420 bancos, ¿no? Pero en comparación a sus habitantes, tiene 70.000 fundaciones, ¿no? Entonces, y los depósitos de las mismas son 420.000 millones, ¿no? De dólares. Entonces, vemos cómo es la evasión de impuestos y que estas personas, contando con tan poca población, ¿no? Tienen bastante flujo económico, ¿no? Ahí vemos los países son las Islas Caimán, que son uno de los paraísos fiscales más grandes, las Islas Vírgenes, Gibraltar y Luxemburgo. Asimismo, los precios de transferencia que también habíamos escuchado en el video, ¿no? Es el precio que pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial o una misma persona. Mediante este precio se transfieren
mercaderías, servicios, beneficios entre ambas empresas. Una le puede vender a la otra a un precio diferente del mercado. Este puede ser superior o inferior a dicho precio, ¿no? Es ahí que se benefician mediante estas transferencias, ¿no? Los paraísos fiscales causan una pobreza y desigualdad, ¿no? Bueno, esta actividad no la vamos a realizar ya para que podamos culminar la clase. Siguiendo con el análisis, los paraísos fiscales causan pobreza y desigualdad, ¿no? Los paraísos fiscales tienen un enorme impacto, no solamente en los países desarrollados mediante la evasión de impuestos, sino también en los países empobrecidos, ¿no? La evasión fiscal en estos países es enorme, produciendo grandes flujos de capital que salen de estos países, países que se encuentran en grandes dificultades de financiación y suele tener dramáticas consecuencias, ¿no? Entonces, vemos cómo los países, cómo los paraísos fiscales causan pobreza y más aún en los países que son subdesarrollados, ¿no? Entonces, esto también causa que no haya inversión en el tema de educación, que no haya inversión en el tema de salud, en el tema de camino, ¿no? Ya que al generarse una evasión fiscal y la poca recaudación impositiva, pues no puede el Estado llegar a cumplir sus metas en el tema de inversiones para el bienestar de la población, ¿no? Asimismo, los paraísos fiscales entre el año 2000 y el 2009 se calcula que estos países en desarrollo perdieron entre 723.000 y 844.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y en el año 2008, los flujos ilícitos de capital que escaparon de países en desarrollo ascendieron hasta 1.3 billones de dólares, aunque descendieron en la gestión 2009 debido a la crisis financiera mundial, no al aumento de los controles de los países involucrados. Y las estrategias para acabar con estos paraísos fiscales. De las estrategias para acabar con estos paraísos fiscales, las autoridades públicas deben de luchar por conseguir el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Que es algo que afecta mucho a la evasión fiscal. Asimismo, una cooperación más estrecha entre los estados para suprimir el fraude fiscal y la competencia fiscal entre ellos, ¿no? Otra de las estrategias es el establecimiento de autoridades fiscales de carácter regional y global que representen los intereses de los ciudadanos. Asimismo, otra estrategia es gravar físicamente los beneficios obtenidos dentro del país por las sociedades mercantiles no residentes. Vamos a ver un pequeño cuadro de los países fiscales, de los paraísos fiscales en el mundo. Ahí vemos, ¿no? Que son muchos los paraísos fiscales, que son varias colonias, ¿no? Habíamos mencionado Gibraltar, tenemos Costa Rica, Estados Unidos, las Islas Caimán, que anteriormente habíamos mencionado, Luxemburgo, todo lo que están con puntito rojo son todos los paraísos fiscales, ¿no? Como habíamos escuchado, los que están cerca en Sudamérica son Paraguay y Uruguay, ¿no? Son los paraísos fiscales más cercanos a Bolivia. Y asimismo, vamos a ver otro pequeño video y con eso concluimos todo lo que es el avance de los fundamentos del derecho tributario en Bolivia. Y en esta parte vamos a ver lo que es la gran evasión. Cada año
desaparecen en el mundo miles de millones de euros que van a parar a paraísos fiscales con el fin de eludir impuestos. La ONU necesita 40.000 millones de euros durante 5 años para erradicar la pobreza en el mundo, pero no los encuentra. 40.000 millones es apenas el 0,5% de los depósitos privados ingresados en los paraísos fiscales. Se calcula que más de 8 billones de euros permanecen ocultos en paraísos fiscales sin que sus propietarios paguen ni un céntimo al erario público de sus respectivos países. Pero este sistema de evasión de capitales puede tener sus días contados. Cada céntimo que un contribuyente no paga porque ha incumplido su obligación enviando el dinero a un paraíso fiscal es otro céntimo que un contribuyente honesto deberá pagar en su lugar para financiar al gobierno. En 1934, Suiza decretó el secreto bancario para sus clientes extranjeros y creó un modelo rápidamente imitado en otros lugares del planeta. Actualmente hay 72 paraísos fiscales en el mundo. Generalmente son países pequeños, plagados de bancos y oficinas financieras, que han provocado un cambio en la nueva economía globalizada. Soy consciente de que esas prácticas de transferencia de precios son la bestia negra del sistema económico. Los estados los que deben velar para que no se cometan abusos. Algunas personas eluden las leyes y la tentación de imitarlas se vuelve cada vez más contagiosa. La confianza en las leyes y el respeto a nuestro sistema de impuestos se van perdiendo y entonces resulta cada vez más complicado garantizar los servicios públicos que son imprescindibles para los ciudadanos. En países como Francia y Gran Bretaña hace frío e incluso puede nevar. Así que los estados ayudan a sus ciudadanos a hacer frente a la situación. En un paraíso fiscal, haga frío o nieve, los ciudadanos tienen que arreglárselas por sí mismos. Son dos formas muy distintas de funcionar. La crisis ha empujado a las potencias económicas a plantear la desaparición de los paraísos fiscales, para que la riqueza que ocultan salga a la luz y revierta en el resto de la población. Nosotros necesitamos los impuestos para desarrollar nuestro país. Necesitamos los impuestos para el gasto público, para proporcionar una buena educación y un buen servicio sanitario. Y si no los recibimos porque hemos convertido nuestro país en un paraíso fiscal, perdemos esos ingresos y no es bueno para el país. Paraísos fiscales, la gran evasión. A continuación, el documento Steve. Para contar la historia que van a ver a continuación, he necesitado un accesorio, un objeto. Lo hice fabricar en China, en una fábrica de figuras de plástico. Es una historia compleja que habla de nuestro mundo. Una historia de dinero. Desde hace años nuestros estados se encuentran en déficit crónico. Los fondos del tesoro público se vacían. Nosotros, los ciudadanos, pagamos nuestros impuestos. Así que yo me he preguntado, ¿dónde ha ido el dinero que tan imperiosamente necesitamos? He investigado y he descubierto que el dinero de nuestros estados se evade a paraísos fiscales. Así que para contar la historia de esta gran evasión, encargué fabricar unos simbólicos y diminutos paraísos fiscales. Trabajadores chinos tallaron una isla, 2 palmeras y una bandera con el signo del dólar, el símbolo perfecto de cualquier islote que emerge durante la marea baja y que no tiene necesidad de impuestos. Cada año desaparecen en el mundo miles de millones de euros que van a parar a paraísos fiscales con el fin de eludir impuestos. La ONU necesita 40.000 millones de euros durante 5 años para erradicar la pobreza en el mundo, pero no los encuentra. 40.000 millones es apenas el 0,5% de los depósitos privados ingresados en los paraísos fiscales.
Es absurdo comenzar mi investigación en los trópicos. Una parte del dinero de nuestro déficit se acumula aquí, a 10 kilómetros de las costas francesas, en Jersey, una pequeña isla británica situada en el Canal de la Mancha. Buenos días, señor. ¿Sabe qué es esto? Es un paraíso fiscal. ¿Le interesa? Buenos días. ¿Quiere usted un paraíso fiscal? Está hecho especialmente para Jersey. Sí. ¿Le gusta? No. Aparentemente aquí la evasión fiscal no es objeto de broma ni de discusión. Conviene señalar que todo el mundo es banquero, abogado o contable, y que la primera cualidad que se les exige es discreción. Sí, señor. La segunda es saber contar. La pequeña comunidad financiera de Jersey gestiona un capital de 800.000 millones de euros, que gracias a un condescendiente sistema de leyes elude los impuestos. 800.000 millones de euros representan el doble del presupuesto de Francia. Y todo ese dinero se disimula detrás de sociedades pantalla dirigidas por testaferros, hombres de paja. Tengo una cita con una de las raras personas que se atreve a hablar. Conoce perfectamente el sistema. Se llama John Christensen. Después de haber prestado él mismo su nombre durante años a grandes sociedades, lo ha dejado todo para crear la primera red mundial de lucha contra los paraísos fiscales. Aquí cualquiera puede ser un hombre de paja, un director de paja o también un accionista de paja. Yo mismo era un hombre de paja para varias empresas cuando trabajaba en el banco. Siempre necesitaban nombres para establecer compañías en el extranjero. Cuando creaban una sociedad, me hacían firmar una carta de dimisión sin fecha. Firmaba un documento diciendo que renunciaba. Y en el momento en el que dejaba la empresa para la que trabajaba, se ponía fecha a mi dimisión, que se hacía efectiva de inmediato. De modo que cualquiera puede ser nombrado director o testaferro. Sí, hay mucho dinero en Jersey. Los abogados y los banqueros cobran salarios enormes. El problema es que no producen dinero. En realidad, atraen aquí fortunas que se han generado en otros países. En Europa, en África, en América del Sur y en América del Norte. Su trabajo consiste precisamente en captar los capitales de esos países hacia los paraísos fiscales, exclusivamente para eludir los impuestos. Como resultado de ello, en Jersey hay más bancos que pubs, más bufetes de abogados que fish and chips. Y el sistema atrae cada vez a más gente. Numerosas sociedades internacionales proyectan venir a instalarse aquí para eludir impuestos. Entre ellas, John Christensen nos anuncia a gigantes como Google. En los paraísos fiscales no falta imaginación para atraer al cliente. Todo es posible, incluso los escenarios más improbables. Jersey es uno de los mayores exportadores de plátanos a Europa. Por supuesto, ningún productor de plátanos cultiva aquí. El clima no se lo permite. Hoy mismo hace un frío de 1000 demonios. Pero sobre el papel, los plátanos se exportan desde los países productores de Latinoamérica. Y sobre el papel viajan de un paraíso fiscal a otro. Y cada paraíso fiscal se lleva una parte de los beneficios. Dado el precio final con que llegan al consumidor en el país de destino, es evidente que en el país productor no se han pagado prácticamente impuestos y tampoco se abonan impuestos en el país consumidor. La mayor parte de los beneficios se desvía a Jersey, a las Islas Caimán, a las Bermudas o a Luxemburgo. En materia de evasión fiscal, los más afectados son los Estados Unidos. En Washington, un puñado de cruzados incorruptibles denuncian este abuso y recuerdan que los impuestos son el precio que debe pagar una sociedad civilizada. Raymond Baker dirige el Centro de Política Internacional de Washington. Hombre de negocios próspero tras convertirse en consejero
de países en vías de desarrollo un día comprendió que el sistema de los paraísos fiscales era el talón de Aquiles del capitalismo. Una pieza de madera es también una máscara. Posteriormente escribió un libro, un bestseller, denunciando la gran evasión. El sistema de los paraísos fiscales fue inventado por los suizos y circunscrito en la ley bancaria de 1934, que hizo del secreto bancario una política de Estado. Desde ese momento, si un banquero desvela información sobre cuentas de clientes extranjeros en bancos suizos, está cometiendo un delito. A los suizos les siguieron los británicos, que crearon por su parte los paraísos fiscales de las Bermudas, las Bahamas y otros lugares. Todo aquello ocurrió a finales de los años 40. En los años 60 existían solamente 5 o 6 paraísos fiscales en todo el mundo. ¿Y hoy cuántos hay? Hoy hay 72 y están repartidos por todo el planeta. Se estima que los paraísos fiscales albergan más de 8 billones de euros pertenecientes a particulares. Y a esa cantidad hay que añadir el dinero de empresas, que representa otros cuantos billones. Constituye una parte colosal de la riqueza mundial escondida en los paraísos fiscales y que en su mayor parte elude los impuestos. Resulta muy preocupante, porque esto tiene 2 terribles consecuencias. Primero, destruye el capitalismo. Y segundo, este sistema propina un golpe fatal al desarrollo económico de los países pobres. En Washington se toman el asunto muy en serio. El poderoso subcomité de investigación del Senado, que ha atacado siempre a los enemigos de América, desde la mafia hasta los blanqueadores de dinero, denuncia este sistema. Al final de su investigación celebró una audiencia pública bajo la presidencia del senador Coleman. La audiencia del subcomité de investigación del Senado queda abierta. Los paraísos fiscales albergan más de 1.200.000 millones de euros de capitales americanos. Y esta evasión representa 40.000 millones de euros para el Tesoro Público. Aunque estas jurisdicciones afirman ofrecer divulgación limitada de datos financieros, regulación no restrictiva, alta protección de activos y privacidad financiera, en realidad se han convertido en la tierra sin ley del mundo fiscal, en paraísos para el fraude y la evasión. Robert Rhodes es el director de investigación del comité. Desde su oficina, en los años 50, el senador McCarthy lanzó su cruzada anticomunista. Bueno, esa fotografía está aquí para recordarnos lo que no debemos hacer. Es una de las primeras veces que se autoriza a un cámara a grabar aquí. Tenemos la portada del informe de la audiencia que se celebró en 1986 sobre los paraísos fiscales. Y he pensado que podría interesarle echarle un vistazo. Por supuesto, cada céntimo que un contribuyente no paga porque ha incumplido su obligación enviando el dinero a un paraíso fiscal es otro céntimo que un contribuyente honesto deberá pagar en su lugar para financiar al gobierno. Cuando los paraísos fiscales y sus promotores les dicen a los contribuyentes de este país: vamos a ayudarles a elaborar montajes fraudulentos para que puedan eludir sus impuestos, al mismo tiempo están diciendo: contribuyentes honestos, esa factura la van a pagar ustedes. Vamos a ayudar a la gente que evade impuestos, lo que supondrá para ustedes una mayor carga impositiva. Y al hacerlo, declaran la guerra económica a esos contribuyentes honestos. Con esto, con este video hemos culminado todo el avance de la materia y hay un
una pequeña actividad que quería hacer. Bueno, la pasé hace rato para poder realizarla ahora. Enseguida se las voy a compartir. Respecto a lo que hemos visto, a todo lo anteriormente expuesto y a los videos, vamos a compartir ahorita esto. Esta pequeña actividad dice, suponiendo que su persona es parte de la Administración Tributaria Nacional, ¿qué actividades, mecanismos, estrategias, métodos emplearía para evitar la evasión de impuestos en nuestro país? Entonces, por favor, quisiera escuchar sus opiniones respecto a esta pregunta y respecto a todo lo que hemos escuchado anteriormente. Si usted fuese parte de la Administración Tributaria Nacional, ¿qué actividades, algún mecanismo, estrategia o métodos emplearía para evitar la evasión de impuestos en nuestro país? Le cedo la palabra a alguien que desee compartir. Licenciada, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, bueno, licenciada. Sobre ya la normativa que ya hay sobre los incentivos tributarios por pronto pago, yo sugeriría, digamos, ¿no? que no sean del 10 o hasta el 15%, digamos, ¿no? Por ejemplo, en los impuestos municipales yo sugeriría que fueran más largos los plazos y un poquito más, digamos, no estaríamos hablando de un 20 o 25% para que podamos tener la posibilidad de poder pagarlo, ¿no? Y incentivarlo al contribuyente a que pueda acceder a estos descuentos o estos incentivos y estimula, bueno, eso uno que por ejemplo, la que se han hecho ahora en el municipio de Santa Cruz, ¿no? El descuento por pronto pago y el solidario, ¿no? Que inclusive era una de la política que implementó Santa Cruz y que la hizo notar la arquitecta Sosa, ¿no? Por su recaudación que apuntaló, en vez de ser una recaudación en U, la hizo en B, digamos, bajó hasta el punto crítico y ha subido de golpe, ¿no? Esa sería una de mis aportes, ¿no? Sí, tiene razón, ¿no? En el tema de los impuestos municipales, con los incentivos tributarios, ¿no? Se pueden percibir mayor recaudación, ¿no? Entonces, si el contribuyente se ve beneficiado de alguna u otra manera con estos descuentos, pues le da, digamos, ¿no? Gusto contribuir, bueno, porque obviamente si hace el pago total del tributo sin beneficiarse de ningún descuento, pues obviamente va a tardar en pagar o por último no lo va a pagar, ¿no? Entonces, con estos incentivos, el contribuyente realiza, ¿no? Oportunamente sus pagos de tributo. ¿Alguien más quisiera aportar acerca de qué actividades o mecanismos se podría emplear para evitar la evasión de impuestos? Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está, licenciado Fernando? A ver, lo que yo podría hacer si estoy en el lugar de la administración tributaria es analizar toda nuestra normativa tributaria y el alcance que tiene, ¿no? Más que todo hacer un análisis donde aquellos espacios vacíos
huecos por donde se ve que hay una evasión fiscal. Entonces tendría que hacer un análisis, un análisis y también buscar la forma de ampliar la base impositiva, ¿no? Y no simplemente, como en anteriores temas hemos tocado, tener una presión tributaria sobre el contribuyente. Eso sería mi opinión. Ok, muchas gracias, licenciado, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Tenemos bastantes normativas, pero estas normativas también tienen bastantes vacíos legales, ¿no? Entonces, es muy buen aporte sería cambiar, ¿no? O ampliar las normativas. ¿Alguien más que quiera hacer su aporte? ¿Qué método emplearía para evitar esta evasión de impuestos? Licen, buenas tardes. ¿Cómo está, Licen Silvia? Quizás comentar, ¿no? Cuando impuesto da algunos tipos de políticas de reducción de lo que es los mantenimientos de valor e intereses, entonces el contribuyente que tiene un adeudo tributario por diferentes tipos de impuestos, entonces aprovecha este tipo de como que decir como un perdonazo a esos intereses, digamos, ¿no? Y donde vienen a rebajar, si se puede usar el término, la deuda tributaria, donde viene impuestos a recuperar lo que es la deuda tributaria, digamos, ¿no? El tributo omitido, en otras palabras, ¿no? Entonces, si bien estamos ganando los dos en ese sentido, digamos, pero el contribuyente es como que lo atrae este tipo de campañas que hace impuestos, ¿no? Y va voluntariamente el contribuyente, sabiendo que tiene un adeudo tributario, se apersona, digamos, ¿no? Porque sabe que se va a beneficiar de un tipo de estos descuentos, ¿no? Y donde la recaudación de impuestos viene a incrementarse, digamos, ¿no? Y disminuir, por tanto, la mora que tiene por este sentido. Entonces, y así, digamos, el contribuyente, digamos, se alivia de esta manera, digamos, ¿no? Entonces, ha dado resultado estos tipos de campañas del Servicio de Impuestos Nacionales. Este era mi comentario. Ok, muchas gracias, licenciada. Así es, ¿no? Como mencionaba también el licenciado Fernando, con el tema de la presión tributaria, ¿no? Como es un indicador donde relaciona los ingresos a los tributos de una manera en la economía, entonces esto nos ayuda a que se tomen mejores decisiones y una aplicación de políticas tributarias, pero también de la presión tributaria ejercida por la administración tributaria, pues ahoga, ¿no? al contribuyente. Entonces, implementando nuevas políticas tributarias, los alivios tributarios, es ahí donde se podrá obtener, ¿no? mayores recaudaciones de los tributos, ¿no? Entonces, en este último periodo se ha visto, ¿no? Bastantes descuentos, tanto en la parte de los municipios, así también en la parte de los impuestos nacionales. Entonces, para obtener mayor recaudación, ¿no? Y en el transcurso de los años hemos visto que esta es una estrategia, ¿no? Bastante importante, el tema de descuentos de los tributos, y así mismo, como mencionaba la licenciada Silvia, en el tema del pago de los intereses, de los mantenimientos, ¿no? Cuando hay un alivio al respecto, también los contribuyentes hacen mayor pago de sus tributos, pues originando con ello, ¿no? mayor recaudación de los mismos. Y obviamente todo esto va relacionado para el bien del Estado, ¿no? Para que pueda lograr cumplir los objetivos, ¿no? ¿Alguien más que quisiera hacer su aporte, por favor?
¿Qué actividades, si fuese una persona que forme parte de la administración, qué actividades podría realizarse, ¿no?, para evitar la evasión de impuestos en nuestro país? Aparte de las ya mencionadas, ¿alguien tiene alguna sugerencia? ¿Qué otras actividades o mecanismos se podrían implementar? Nancy, buenas tardes. Yo quisiera dar mi aporte respecto a la pregunta que hace. Adelante, licenciada Marisela. Yo, si estuviera como funcionaria de la administración tributaria, sugeriría que a los negocios que no tienen su NIP, por ejemplo, hay varios negocios que ejercen su actividad económica y no están inscritos en el régimen que le corresponden, en el régimen general, por decir, y no emiten facturas por las ventas que realizan. Por decir, hay algunos negocios de caras que venden bien y venden harto y no se inscriben como régimen general y no aportan. A todos ellos yo los incentivaría de una forma que les beneficiaría dándole créditos para que amplíen su negocio, pero siempre y cuando ellos demuestren la declaración jurada con sus ventas reales y que no tenga esos créditos muchos requisitos, solo su NIT y sus pagos al día, sus declaraciones que sean elevadas y así hacerle un seguimiento. Ese sería mi aporte. Ok, muchas gracias, licenciada. Sí, ¿no? Es cierto, existen, no solamente como ejemplo que puso usted el tema de la venta de comida de caras en este caso, sino que también existen muchos negocios, ¿no?, con distintas actividades económicas, las cuales están inscritas en el régimen simplificado y estas empresas no tributan como les corresponde, ¿no? Entonces, no solamente en el tema de la presión tributaria, ¿no?, porque hemos visto que cuando hay mayor presión tributaria, el contribuyente o la persona trata de evadir los impuestos, ¿no? Tenemos también que ver un poco el tema en lo que es la educación tributaria, ¿no?, a nuestros contribuyentes, ya que al estar con todo el conocimiento de estas normas o resoluciones, ¿no?, que respecto a impuestos, ¿no?, entonces creo que se tributaría más, ¿no?, porque ya que hay un desconocimiento acerca de los beneficios que también como contribuyente se puede llegar a tener, entonces estas personas tratan de evadir, ¿no?, los impuestos. Entonces, me parece muy buena idea en eso de cambiar ciertas políticas para que estas actividades económicas que no están inscritas en sí y que también están inscritas en el régimen que no les corresponde, ¿no? Sería de ampliar esas políticas para poder tener mayor recaudación de impuestos, ¿no? Ok, ¿alguien más que quisiera hacer su aporte, por favor? ¿Qué métodos emplearían para evitar la evasión de impuestos en nuestro país? Tenemos bastante, ¿no?, que hablar sobre el tema.
Hay una persona que me sale, creo que fue el primer licenciado, dice desconocido. ¿Me podría dar su nombre, por favor? Porque lo voy a tomar en cuenta también el tema de sus participaciones en su nota final. Bueno, como les mencioné anteriormente, muchas gracias a todos por su aporte. Como les mencioné anteriormente, mañana a las 9 se va a dar el examen y asimismo espero me envíen las personas que faltan sus trabajos de investigación. Con esto doy por terminada el módulo de Fundamentos de Derecho Tributario en Bolivia y les agradezco mucho por su atención prestada. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias y nos vemos mañana a las 9. Gracias, licenciada. Hasta mañana. Hasta mañana.